de la serie de webinares que hicimos, 8 webinares en total sobre el estado del arte de la reforma a la salud. El día de hoy tenemos una actividad muy especial que básicamente lo que intenta es hacer un resumen final y un recorrido con los diferentes speakers que participaron en los webinares respecto a este tema tan interesante y tan de actualidad. Para mí es un honor a presentar a quienes hoy nos van a estar acercando a las realidades de la reforma a la salud y respondiendo las inquietudes y preguntas que hemos recibido y otras que hemos formulado con el fin de dar claridad respecto al tema. Me da mucho gusto presentar al doctor Ramón Abel Castaño, es máster en gestión y políticas de salud de la Universidad de Harvard, PhD en política y salud pública de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y consultor de sistemas de salud en Bogotá, y es nuestro asesor de políticas públicas, de políticas de salud de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Es un honor y un gusto presentar a mi profesor, doctor Juan Eduardo Guerrero Espinel, médico cirujano de la Universidad del Valle, magíster en salud pública, Universidad de Antioquia, especialista en sistemas y servicios de salud de la Fundación Getúlio Vargas de Brasil, estudios de ciencias sociales y políticas de la Universidad de Marroquín, Guatemala, consultor de sistemas y servicios de salud de la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS en Ecuador, Guatemala, Argentina, Brasil y El Salvador, representante de la OPS-OMS en El Salvador, jefe de la Unidad de Determinantes Sociales de la Salud en OPS-OMS, coordinador del Programa de Líderes de Salud Internacional de la OPS-OMS, actualmente presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Salud Pública, coordinador de la Alianza Académica Nacional, docente de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, docente en posgrados de Salud Pública y Salud Familiar y Comunitaria, miembro de la Mesa de Antioquia por la Transformación del Sector Salud y miembro del Voluntariado de Atención Primaria en Salud. Presento también a nuestros participantes en los diferentes webinares que hemos tenido, a quienes les agradecemos por todo este gran trabajo que han realizado. Tenemos al doctor Néstor Gómez, abogado y magíster en responsabilidad civil contractual, extracontractual y del Estado de la Universidad Externada de Colombia, especialista en economía de la Universidad Javeriana, ex auxiliar del magistrado ex auxiliar magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, asesor y litigante en responsabilidad profesional y actualmente gerente de Core Servicios, empresa del grupo de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación. El doctor Pedro Joaquín Velandia Pérez, abogado, especialista en Derecho Administrativo, maestría en Derecho Médico, socio fundador de la Sociedad Colombiana de Derecho Médico, asesor jurídico de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y otras asociaciones científico-gremiales, con juez de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá. Al doctor Roberto Díaz González, médico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en ortopedia y traumatología de la Universidad Militar, posgrado en Administración Financiera de la Escuela de Administración de Negocios, presidente seccional de la Sociedad Colombiana de Cirugía, Ortopedia y Traumatología del Huila, miembro del Colegio Médico Colombiano y coordinador seccional de la Junta Médica del Huila. A todos ustedes, bienvenidos. Esperamos que este foro sea muy positivo. Voy a explicar la mecánica de cómo se va a realizar. Enseguida yo le doy la palabra a nuestro moderador, el doctor Ramón Abel, y se harán preguntas relativas a los temas que se trataron en la serie de webinares dirigidas a cada uno de los panelistas. A todos, bienvenidos por estar aquí. A los asistentes, bienvenidos. Adelante, Ramón Abel. Muchas gracias, doctora Bernal. Muy buenas noches para todos los que nos acompañan hoy en esta sesión. Para mí, pues realmente es un honor muy grande desempeñar el rol de moderador después de un ciclo tan interesante de webinars que tuvimos en estas 8 sesiones donde se trataron los más diversos temas.
desde una perspectiva, yo diría, muy exploratoria, como de analizar los posibles riesgos, los elementos claves de la reforma, qué implicaciones tendría para el sistema como un todo y claramente para el talento humano en salud, que es lo que es pues como el tema central de este escenario de la Asociación de Sociedades Científicas. Entonces, pues me complace mucho poder hacer esta sesión de cierre, aunque yo también participé como ponente y pues las dos de mis ponencias están allí presentadas. Pues claramente la participación del doctor Velandia, del doctor Gómez y el doctor Díaz fue una participación muy, muy interesante. Ahí están todos los videos para que ustedes los puedan revisar con tiempo y en mayor detalle. Además de los tres doctores que acabo de mencionar y en mi participación, tengo también el gusto de contar en este panel con la participación del doctor Eduardo Guerrero, a quien ya presentó la doctora Bernal, y pues me complace mucho tener la presencia del doctor Guerrero porque, pues primero como presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Salud Pública, es un actor muy importante en todo este proceso de reforma, y segundo porque el doctor Guerrero como docente de la Facultad de Salud Pública ha tenido la oportunidad de estar muy cerca del gobierno, del viceministerio y del ministerio, apoyando estos debates y estas reflexiones sobre la reforma a la salud. Y recientemente el doctor Guerrero también participó en una publicación de la OPS sobre los aportes para la discusión sobre la reforma a la salud, donde se hacen planteamientos muy interesantes sobre cómo resolver los problemas de acceso en eso que llamamos la Colombia profunda. Se hacen algunas reflexiones también sobre las redes integradas, etcétera. Entonces, creo que la participación del doctor Guerrero sin tener, digamos, la condición de funcionario público, sin tener todos los riesgos que representa participar en un debate de esta naturaleza y más bien con una posición académica, digamos, a la sombra de todos los vaivenes de un cargo público, pues nos puede hacer un aporte muy interesante para esta discusión desde una perspectiva más cercana de lo que el gobierno piensa. Entonces, sin más introducciones, yo quisiera arrancar esta discusión con una pregunta justamente para el doctor Guerrero, que tiene que ver con las razones que ha explicitado el gobierno incluso desde mucho antes de estar en el gobierno, el equipo de la doctora Carolina Corcho y todo el equipo que venía trabajando con este tema de la reforma a la salud desde hace varios años, eh, han planteado una serie de elementos que sin duda alguna retratan la urgencia de una necesidad de cambios profundos en el sistema de salud. Quizás la respuesta la propuesta del gobierno es una de las posibilidades, porque hay otros proyectos de ley también, ha generado controversia la propuesta del gobierno, pero de todos modos hay claridad sobre cuáles son esos cambios inaplazables del sistema de salud que requiere este sistema de salud. Doctor Guerrero, ¿por qué no nos ilustra usted un poco sobre toda esta discusión y sobre cuáles son esos cambios inaplazables y todavía pensando desde los cambios que hay que hacer, no todavía de las soluciones, que esas son las que vamos a ver más adelante. Adelante, doctor Guerrero. Sí, Ramón Abel, muchísimas gracias por la introducción y por la pregunta. Bueno, yo tengo que expresarle al grupo que desde que llegué a Colombia en el 2010, he participado activamente en el proceso, digamos, de cambios y de reforma del sistema. Y de una u otra forma, digamos, el haber estado 23 años en la Organización Panamericana de la Salud, pues me posiciona a mí siempre como un actor que estoy cerca de los gobiernos. Cuando está uno en una organización como la Organización Panamericana de la Salud, uno sigue los hechos, las realidades y los temas de cada uno de los países en función de mejorar al máximo los sistemas de salud. Y diríamos que en Colombia hay unas cosas inaplazables. Si uno piensa en el 2009, cuando se hace la declaratoria de emergencia económica con relación al tema de salud, ahí se planteó la necesidad de una reforma. Eso no se llevó a cabo, pero dio paso a una reforma en la cual tuvimos oportunidad de participar desde Antioquia, de la Facultad Nacional de Salud Pública, con iniciativas del proyecto de ley bicentenario, y eso concluyó con muchísimas cosas en lo que fue la ley 1438 del 2011. La ley 1438 del 2011 es el inicio de que el sistema de salud de Colombia requiere un cambio. Y esa ley 1438 por lo menos quiso alumbrar, iluminar, crear un ambiente propicio ¿para qué?
para que la estrategia de atención primaria en salud se convirtiera en la fase de la reforma del sistema de seguridad social. O sea que allí se marca un hito en términos de que es importante que el sistema avance hacia la reforma basada en atención primaria en salud. Ese es un punto, digamos, que se considera para mí inaplazable. Segundo, la ley 1438 nos marca la importancia de planificar, de ir con todos los actores en procesos participativos hacia planes decenales de salud pública en función de resultados. Y debemos mirar en su conjunto el sistema si realmente estamos aportando resultados o nos estamos quedando en el cuidado final, en el cuidado terminal de la enfermedad y estamos colocando la mayoría de los recursos de salud en el cuidado terminal de la enfermedad. Y por lo tanto, un plan decenal de salud pública le lleva a un país la necesidad de que todos sus actores miren cómo armonizar y cómo darle sostenibilidad a lograr resultados en salud pública, que poco se habla en ese sentido por los diferentes actores. Tercer lugar, es importante entender que la ley 1438 nos habló de avanzar en redes integradas de servicios de salud. Y ese es, digamos, una base estructurante de reforma. Y base estructurante de reforma significa que tenemos que ir a los territorios y que es en los territorios donde se conforman redes integradas de servicios de salud que de una u otra forma podrían resolver brechas de acceso como las que tenemos en el caso específico de Colombia. Entonces, la ley 1438 para mí marca unas cosas diferentes. ¿Qué le ocurrió a la ley 1438? Es interesante. Yo he estado revisando en los últimos días con mucho cuidado lo que se avanzó con el ministro Gaviria, con el ministro Fernando Ruiz, con el cual desde la Facultad Nacional de Salud Pública contribuimos muchísimo en el aporte de MIAS. Y recuerdo mucho el diagnóstico. Yo pienso que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. El diagnóstico que nos muestra, digamos, el modelo que se da. Es un diagnóstico que nos dice, nosotros estamos en un modelo con una gran dificultad y esa dificultad básicamente la plantea porque el sistema está enfocado únicamente en la enfermedad y en el cuidado terciario, el sistema se centra en los agentes con una alta carga de enfermedad, tiene poca capacidad resolutiva en el nivel primario, poco desarrollo en el nivel secundario y hay una gran congestión de los niveles de tercer nivel de atención. El diagnóstico en el 2015 nos dice claramente que hay fragmentación, desintegración, inequidad de salud regionales y poblacionales, y hay problemas de descentralización, debilidad y articulación y debilidad en la participación comunitaria, e incentivos negativos y fallas de mercado. Ese diagnóstico, en ese entonces, lleva a que la formulación del MIAS nos plantea que hay que hacer un cambio. Por lo tanto, los cambios que se han planteado no son de este gobierno únicamente. Desde hace mucho rato, las personas que estamos trabajando en salud pública le estamos diciendo al país, se necesita cambiar, se necesitan unas estrategias diferentes y por lo tanto hay que avanzar. Y hay que avanzar en función de ¿qué? De que tenemos una ley estatutaria, afortunadamente del 2015, de la 1751, que hay necesidad de desarrollar la ley estatutaria para avanzar a una atención integral en salud. Y el mismo gobierno de Alejandro Gaviria y Fernando Ruiz nos plantean en su plan de desarrollo en el artículo 65 de política de atención integral de que avancemos de un sistema general de seguridad social a un sistema de salud basado en la ley estatutaria de atención integral. Por lo tanto, lo que les quiero recalcar a ustedes es esto no es solo de este gobierno. Desde tiempo atrás se está planteando la necesidad de ir a un sistema de salud basado en la ley estatutaria con atención integral y que se modifiquen muchísimas cosas porque hay problemas bastante graves que se han diagnosticado desde hace más de una década. Y el mismo tiene ese tiempo, para terminar ya esta parte de mi intervención,
El modelo incluso plantea, necesitamos un proceso de transición. Yo me he aterrado de que estamos hablando en la ley de reforma del tema de un proceso de transición, y en el MIAS, el doctor Fernando Ruiz dice, necesitamos un proceso de transición entre la competencia regulada y el fortalecimiento de la rectoría de la salud pública. Es muy importante entender eso, porque la competencia regulada, que es el mercado, llevó a una serie de problemas que definitivamente se plantea, tenemos que hacer una transición. ¿Para qué? Para ir al goce efectivo del derecho a la salud a todas las personas, a todas las familias, las comunidades, y orientar el sistema con una regulación diferente. Entonces, marco allí, Ramón Abel y queridos participantes, en esto, de que es necesario entender que las reformas que son urgentes y necesarias no son un asunto de este gobierno, vienen de tiempo atrás y se han planteado. ¿Qué se hace más urgente ahora? Se hace mucho más urgente porque es necesario, uno, financiar la atención primaria para que tenga un crecimiento. Dos, rescatar los hospitales públicos, porque hemos visto que la ausencia de los hospitales públicos en los territorios más lejanos y vulnerables es necesario resolverlos, porque el sistema anterior de mercado aniquiló y acabó con los hospitales públicos. Y por lo tanto es necesario ponerle un salvavidas, resolver su situación para garantizar que los grupos más alejados tengamos hospitales públicos que puedan funcionar. Y en otro lugar, uno tendría que decir, este sistema generó un problema delicado en el talento humano. El talento humano tiene un trato diferencial y ese trato diferencial debe resolverse. La tercerización del trabajo de talento humano que ha ocurrido en los últimos años, nosotros lo venimos planteando no desde ahora, hace mucho tiempo. Es necesario modificar las condiciones de trabajo. El talento humano se ha pauperizado. La mayor parte de la población del talento humano tiene grandes dificultades, sus pagos son atrasados, no existen incentivos, existen dificultades muy grandes y por lo tanto es un tema que hay que conversar, hay que tratarlo, hay que resolverlo. No se puede eludir el tema del manejo de talento humano para poder garantizar la prestación de servicios en todo el territorio universal y garantizar la cobertura. Entonces, en síntesis, tenemos que avanzar hacia redes integradas, tenemos que avanzar hacia atención primaria en salud, tenemos que proteger el hospital público, tenemos que reducir la tercerización y por lo tanto, todos los agentes que están incorporados en el sistema de salud, para mí debían conversar en una mesa franca y proponer soluciones, llegar a soluciones. Yo he participado en Antioquia, junto con la Secretaría de Salud de Medellín, junto con EPS de Medellín y junto con universidades, en que es posible hacer transiciones y es posible hacer modificaciones. Y por lo tanto es importante para mí desmitificar esto de que no es posible hacer reforma. No, sí la tenemos que hacer, tenemos que llegar a acuerdos, porque la población lo necesita. Esa es mi respuesta, Ramón Abel, porque yo quiero como quitar un poco el sabor de que esto de la reforma desde ahora, no, esto viene del pasado. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, muy interesante ese resumen y esa perspectiva histórica tan amplia que usted nos da con su experiencia y como bien lo decía al principio, con su visión desde los gobiernos, que es algo que la mayoría de los que están en los sistemas de salud no tienen la oportunidad de tener porque pues está cada uno en su frente de trabajo. Yo quiero mencionar algo que usted pasa un poco, digamos, los temas que usted plantea sin duda son absolutamente relevantes. La atención primaria, el plan decenal de salud pública, el énfasis en resultados, las redes integrales, los territorios, el MIAS con todo el diagnóstico que hace el MIAS. Por supuesto que todo esto tiene una importancia grandísima en función de lograr ese objetivo de un sistema de salud que es mejorar la salud de la gente. Sin embargo, creo que lo que más genera ese sentido de urgencia es la crisis del financiamiento y de la sostenibilidad del sistema de salud. Y claramente, pues en la búsqueda de las soluciones toca todos esos puntos que usted menciona. Yo quisiera, desde la perspectiva del doctor Gómez y el doctor Díaz, que nos han hecho aportes muy interesantes durante estos webinars previos, ¿cómo ven ustedes, es decir, desde la perspectiva de la sostenibilidad financiera o esa urgencia financiera que planteaba la exministra Corcho desde que arrancó su periodo diciendo
no hacer nada no es una opción, porque hay que hacer algo, porque la crisis financiera es muy grave y se puede empeorar si no hacemos nada. Entonces, yo quisiera, doctor Gómez, que usted nos diera su visión brevemente sobre, bueno, cuál es la urgencia financiera entonces, qué es lo que tenemos que resolver desde el punto de vista financiero para que, cuáles son esas reformas inaplazables o esos elementos inaplazables para poder resolver el tema de la sostenibilidad financiera. Doctor Raunabel, buenas noches. Doctor Eduardo, buenas noches. Doctor Velandia, buenas noches. Doctor Roberto, buenas noches. A todos los que nos escuchan esta noche, buenas noches. Pues agradecerles el espacio y la invitación. Y este sí que es un tema, doctor Raunabel, complejo. Y mire, voy a empezar por una cosa que parece obvia. Y es que el primero de los condicionantes para resolver el problema es reconocerlo, que existe el problema. Yo sí, en lo personal y en lo profesional, tengo una inquietud con respecto al tema financiero. Es que cuando uno escucha en particular, digamos, algunas exposiciones de parte de quien hoy de alguna manera lidera administrativamente la ADRES, uno queda con la sensación de que para el ministerio y para la ADRES hay suficiencia financiera. Digamos, uno queda con esa sensación y uno ve digamos, las estimaciones que hace el ministerio en conjunto con la ADRES con respecto tanto al gasto, digamos, al gasto corriente que tiene este sistema de salud en el marco de la ejecución de gasto para asegurar la cobertura universal y el gasto contingente que está previsto de cara a la reforma. Y uno ve las proyecciones que hace el Ministerio de Salud y la ADRES con respecto a esa ejecución de gasto, de los usos, los fuentes y los usos y las fuentes del sistema. Y uno queda con la preocupación de que para ellos solamente existe un déficit para el año 2020, 2024, 2025, 2026, y presentan y han presentado durante muchas exposiciones que he tenido la oportunidad de escucharlos que a partir del año 2026 en adelante va a haber un superávit de recursos, algo que parece al menos anómalo para un sistema de esta naturaleza y un sistema, digamos, de esta naturaleza en cualquier parte del mundo. Y luego, yo lo primero que recalcaría es, yo sí creo que para resolver un tema digamos, de presión fiscal y de presión financiera de su sistema, lo primero es reconocer que el problema existe. Luego, que si no reconocemos y nos sentamos todos a decir que aquí puede eventualmente haber un problema que es compartido por múltiples, digamos, sistemas de salud del mundo, ahí está el tema de México, está el tema de Argentina, está el tema de Inglaterra en particular, pues digamos que no vamos a poder resolver un problema que de entrada estamos desconociendo, por lo menos desde los ejes de rectoría. Dicho lo anterior, hay varios temas. Yo simplemente a título de resumen quiero plantear tres cosas. Un sistema de esta naturaleza en su articulación, digamos, de agentes de los cuales depende que se materialice el derecho fundamental a la salud, necesita de tres cosas que yo he hablado a lo largo de esta discusión, y es que el sistema esté suficientemente bien financiado, uno, que esos recursos a lo largo del sistema fluyan y fluyan de manera eficiente, porque los temas de oportunidad afectan la caja de la cual dependen, por ejemplo, los prestadores, y luego que ese dinero que digamos que fluye a lo largo de todo el sistema alcance, porque finalmente es un sistema que tiene que lidiar con una tensión ética ineludible, y es que son demandas y necesidades infinitas que tienen que ser atendidas con recursos infinitos, y es una tensión ética que el sistema debe encontrar la legitimidad de poderlas dirimir, de poderlas conciliar. En el primer campo, doctor Ramón Abel, el problema está en que Colombia, como porcentaje del PIB, eso lo dice la exposición de motivos muy claro, pues gasta alrededor del 7% de su Producto Interno Bruto, como porcentaje del Producto Interno Bruto lo gasta en salud, y hay algunas voces que señalan de entrada la insuficiencia de ese gasto para atender, digamos, el gasto que demanda un sistema de esta naturaleza comparado con países con los que nos hemos venido comparando, que son los países de la OCDE, que gastan el 9 o el 10% de su Producto Interno Bruto, de Producto Interno Bruto mucho mayor que el que tiene el colombiano, por supuesto, siendo un Producto Bruto de países de medianos ingresos como el colombiano. A partir de ahí, ya viene un tema complejo, y voy a tocar dos temas coyunturales a hoy que son importantes. Por ejemplo, en el punto de la financiación, buscar cómo se aumenta el porcentaje de ingresos de gasto que tiene destinado el país para atender la cobertura universal. Y ahí toco dos temas: lo que corresponde a los aportes parafiscales que hacemos los afiliados cotizantes, que hoy están en el 12.5% y que hoy lo sabemos porque lo ha reconocido el Ministerio en múltiples oportunidades, no alcanzan ni para financiar y para cubrir el gasto que la población en el régimen contributivo tiene en el sistema de salud. Eso que hacemos los afiliados cotizantes ya se sabe que tiene un déficit para la atención del pago del PBS de los propios afiliados del régimen contributivo. Entonces ahí hay un primer problema que hay que resolver. Es decir, si ese 12.5% no es suficiente, pues habrá que atenderlo.
Hay otras discusiones que tienen que ver con el impuesto del CRE, que desmontó los aportes patronales del 8.5%, que nuevamente pues toca resolver, y hay que resolver pues finalmente cuál va a ser el aporte complementario de la nación, que sin duda va a ser absolutamente indispensable para garantizar la cobertura universal. En ese punto, y fíjese, doctor Ramón Abel, dos coyunturas, lo del SOAT, que hoy tengo estimaciones, por ejemplo, que han señalado que al día de hoy, al cierre de mayo, tiene un déficit de los ingresos por concepto de lo que correspondía a la prima del SOAT de cerca de 250.000 millones, y algunas estimaciones señalan que al final de año va a haber un déficit del ingreso, digamos, una subejecución del ingreso de cerca de 500.000 millones de pesos por las primas de SOAT, que son políticas que terminan por afectar el primero de los campos, que es la financiación. Lo mismo pasa con los temas de los afiliados cotizantes, temas, por ejemplo, como la reforma laboral, pues terminaban afectando. El Banco de la República sacó una estimación y decía que la reforma laboral tal como estaba planteada podía llegar a destruir cerca de 500.000 empleos formales, algo que a la postre termina por afectar el rubro de aportes para fiscales que financian cerca de 29 o 30 billones de pesos del sistema. Entonces ahí hay un primer problema. Segundo tema es cómo hago yo para que todo ese dinero que entra en una gran bolsa que se llama ADRE fluya en el sistema. Y ahí hay unos temas muy importantes, algo que en particular le he escuchado a usted, doctor Ramón, muchas veces, y es la consideración de las modalidades de pago, por ejemplo, que sin duda ayudan a que los dineros dentro del sistema fluyan, se mejoren los flujos de caja, y por ejemplo pensar en estructuras donde preferentemente se estructuren modalidades de pago prospectivos que a la vez que mejora el flujo de caja, también simplifican las labores de auditoría, que son enormemente complejas en un sistema que tiene que auditar 156 millones de cuentas médicas al año, pues de alguna manera terminan por ayudar al tema fiscal. Y por último, hacer racionalización del gasto, que es un tema tremendamente complejo. Dos condiciones de eso: hacer racionalización del gasto no implica hacer control de gasto. Yo siempre he dicho, es que aquí no es cuánto se gasta, no es si se gasta más o se gasta menos, sino si se gasta bien o se gasta mal, ¿no? Al final. Y eso implica fortalecer muchos esquemas, tanto la racionalización previa, racionalizaciones concurrentes o racionalizaciones posteriores, para no llamarle control, que yo tengo un tema con llamarlo control de gasto, pero debe haber unos controles previos, concurrentes y posteriores, y sobre todo debe haber en este sistema alguien que garantice una entrada deliberadamente, o digamos una entrada razonable de las nuevas tecnologías en el sistema, porque las nuevas tecnologías todos sabemos que incorporan una presión fiscal de gasto en el sistema muy importante. Luego, si no tenemos controles previos, concurrentes y posteriores, ahí hay una reflexión que hacer sobre si los comités de autorregulación que fueron planteados por el 339, que eran básicamente controles posteriores de gasto, eran o no suficientes para poder de alguna manera racionalizar el uso de los recursos escasos para atender necesidades infinitas, era o no suficiente, pero lo cierto es que el sistema tiene que tener esos controles y también incorporar mecanismos explícitos que definan cómo se integran las nuevas tecnologías en el sistema. Si uno no resuelve esos tres puntos, cómo se financia el sistema y su suficiencia, cómo fluyen esos recursos a lo largo del sistema y cómo hacemos para lo que está suficientemente financiado y que fluya bien, alcance para la cobertura de lo que implica el sistema de salud colombiano, vamos a tener un problema en alguna parte, porque si los flujos, digamos, se demoran, si hay falta de oportunidad en el pago, si no hay garantías para el pago, si no está bien financiado el sistema, si no hay controles, pues finalmente el dinero no va a alcanzar. Por eso el primer llamado es: reconozcamos que un sistema de esta naturaleza, donde tenga, digamos, algún desorden en su estructura de control del financiamiento, inevitablemente termina en un problema donde los recursos van a parecer insuficientes de cara a las necesidades que un sistema de esta naturaleza enfrenta. Ese sería más o menos, doctor Ramón Abel, panorama, un paneo sobre este tema, del cual podríamos descender en cada uno de ellos para poder hacer zoom en un problema enormemente complejo como el financiero. Muchísimas gracias, doctor Gómez. Y de hecho, pues usted hizo un muy buen resumen de sus dos intervenciones durante esta serie de webinars, donde enfatiza precisamente esos tres elementos: si el recaudo es suficiente, si los recursos fluyen y si al final se gastan de manera eficiente. Pero volviendo un poco al planteamiento que hacía el doctor Guerrero sobre el modelo de competencia gestionada o pues, competencia regulada, ¿cierto? Que es un modelo, que es precisamente el modelo que tiene Colombia. Colombia tiene un modelo que no es ni el clásico Beveridge, ni el modelo clásico bismarckiano, es un modelo que emerge en los años 70, que se denominó así: competencia
administrada o competencia gestionada, más que competencia regulada. El concepto técnico en inglés es Managed Competition. Y realmente el sistema de competencia gestionada es un modelo en el que los aseguradores compiten por poblaciones y contratan y hacen, digamos, esa fase de transferencia de esos recursos de donde se recaudan a donde se convierten efectivamente en servicios. Y pues claramente el sistema que tenemos durante los últimos 30 años es un sistema de competencia regulada o competencia gestionada. Eso quiere decir entonces que esa urgencia financiera que hoy tenemos en nuestro sistema, que aparentemente ha sido causada por la presencia justamente de ese actor en la mitad, que es el que convierte los recursos en servicios, que es la EPS, no porque preste el servicio, sino porque lo contrata, hace esos controles previos, concurrentes y posteriores, y hace que la plática alcance desde enero hasta diciembre. Ese es un actor muy importante en ese esquema de competencia gestionada. Entonces, doctor Roberto Díaz, yo le quería, digamos, pedirle a usted que nos haga una reflexión sobre ese punto, porque usted en el webinar en el que planteaba, en el primer webinar, inclusive en la primera sesión, planteaba de manera explícita que no debería haber esa intermediación, que los recursos debían fluir directamente a la prestación, a las redes integradas, y que esa intermediación era pues innecesaria, ¿cierto? Ahora, sin embargo, al mismo tiempo en su planteamiento de la primera sesión, usted decía que la reforma, el proyecto de ley 010, que fue el último que se hizo, el último intento, era un proyecto que nos llevaba al extremo de lo privado, y que este proyecto 339 del gobierno es un proyecto que nos lleva al extremo del monopolio público. Entonces, y además descentralizado, atomizado, ¿no? Porque además, usted decía una combinación ahí de conceptos muy interesantes, una descentralización, una atomización, pero a la vez un sistema centrípeto donde se centraliza nada menos que la contratación y los pagos desde una ADRES todopoderosa que controla todos los rincones de la prestación y todos los centavos de la prestación en todo el país. Entonces, yo quisiera, doctor Díaz, que usted nos cuente un poquito, o a la luz de esta discusión que hemos planteado con el planteamiento del doctor Guerrero, el doctor Gómez, ¿cómo podríamos responder a esa fugia financiera, a esa necesidad inaplazable de reformas con un sistema que no tenga esa intermediación financiera? Si hay ¿cuál sería la manera entonces de evitar ese riesgo que aparentemente generó o terminó generando ese intermediario? Sí, señor, gracias. Yo retomo la presentación inicial del doctor Guerrero cuando nos planteaba de que el primero, de que se necesita una ley, de que se necesita una reforma, pero lo que yo no veo es que sea por la vía legislativa, por la vía de una ley, porque ya él lo explicó, lo que tenemos son leyes muertas. Él ha sido partícipe de eso. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué es que no funcionan esas leyes? Pues es elemental y sencillo. Es porque detrás hay un poder que se está modificando de cualquier nivel, ya sea por el proceso de centralización o por el proceso en que se reciben, se mantienen y se distribuyen los dineros, por la forma como se genera la riqueza. Entonces, ese poder, eso no se modifica. Para que se modifique, se necesita que haya alguien detrás que lo gestione y que lo funcione. Entonces, damos un ejemplo, dos ejemplos. La ley 100 salió rápido y inmediatamente empezó a funcionar. Ahorita, lo más reciente, cuando a las cotizaciones se le suspendió la obligación a las grandes empresas de que cotizaran si se le convirtió ese dinero en impuestos. Eso no tuvo mayor discusión, salud pupitriao, y al día siguiente que salió una norma se aplicó. Entonces, ¿cuál es ese poder que hace que saquemos una ley orgánica, la 1438, una ley estatutaria, la 1751, y hoy estemos hablando que necesitamos otra ley para que al fin funcionen las leyes? Ese es el eje, ese es el criterio, ese es qué es lo que estamos modificando, qué es lo que se quiere modificar, qué es ese mecanismo de intermediación financiera que tiene que haber una generación de riqueza muy importante y que se utilizan los dineros en unas actividades que son propias del sector financiero, no son propias del sector real de la economía, que son las clínicas y hospitales. Entonces, en ese esquema, pues nosotros estamos desarrollando
la tradición castellana de que las leyes se tienen pero no se cumplen, se obedecen pero no se cumplen. Entonces, en ese es que estamos ahorita. Ese es el problema, por eso es que se está discutiendo. Entonces, volviendo a que cómo tenemos que organizar. Entonces, el otro tema es que tiene que estar muy claro los conceptos académicos, los conceptos de salud pública con los conceptos de finanzas. Y aquí nosotros tenemos, entonces cuando se habla de plata para salud y recursos de salud, se tiende a meter todo en un solo saco, se tiene todo a revolverlo. Y eso no es así. Son tres componentes importantes y que deben, en la manera que más se pueda, se deben mantener independientes. Uno son los recursos para prevenir y atender la enfermedad. Eso todo lo tenemos claro y que es el modelo que utiliza, lo tenemos organizado con las redes integrales de servicios de salud. Esos son unos dineros que tienen una destinación específica, están determinadas por la ley. El otro componente que es el que se abandonó, pero que son unos recursos distintos, muy distintos, son los de la promoción de la salud, el fomento y la promoción, que son las actividades de salud pública, que son el plan de atención comunitaria, no es el individual como el otro. Entonces, ese es el abandono que se dejó por parte de la infraestructura del Estado. Y la infraestructura del Estado, como no es rentable el primer nivel de atención, o sea, la baja complejidad, ese fue el que se destruyó y se abandonó, y es el que tiene que reponer el Estado, no el mercado. Y el tercer componente de dineros que tiene que ver con el concepto de salud es el de los determinantes sociales de la salud, que eso ya es un gobierno que tiene que hacer una articulación intersectorial con otros sectores que tienen unos recursos para invertir, para inversión y funcionamiento. Entonces, en conclusión, si revolvemos la planta de inversiones con la de funcionamiento y con la que es ajena al sector de la salud y con lo que tiene que ver con la organización burocrática y administrativa de la autoridad sanitaria, con la que tiene que ver con la de los médicos. Entonces, ese revuelto no lo organiza nadie. Entonces, ¿qué es en el fondo el núcleo que tenemos? Que el doctor Guerrero lo dice, que la atención primaria de salud está abandonada y empieza a hablar, con el respeto que tiene el doctor, de temas que son con el nivel de atención de baja complejidad, en términos de que se habla de alta, media y baja complejidad. Entonces, se revuelve mucho el tema de atención primaria en salud con el de primer nivel de atención. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el doctor David Tejada, que fue el que gestionó toda la organización a nivel de la mundial, cuando se hizo la conferencia de Almata sobre atención primaria en salud. En el escrito que hay sobre las memorias, él habla de eso, que el concepto de atención primaria en salud ha cambiado, fue mal traducido, mal interpretado y que eso ha hecho mucho daño. Entonces, en este sentido, sí es claro de que no debemos revolver lo que el concepto de atención primaria en salud, el componente que es de salud pública, el componente que es de atención comunitario, que eso tiene unas fuentes y unos usos muy claros, con el del primer nivel de atención, que es el de baja complejidad, que es el que está abandonado, y con el agravante de que en el discurso se dice que es que como a los médicos no se les permite hacer prevención, que por eso es que tenemos mucha enfermedad. Pero si los médicos van, como se pretende, que vayan de casa a casa, que eso no me parece lógico, y vayan a hacer actividades de prevención, no van a desaparecer ni los enfermos de corazón, ni los trasplantes de prótesis de las articulaciones, ni todas las enfermedades degenerativas. Y si va a haber obviamente, si se va a dar algún efecto positivo, se va a dar después de 3 o 4 décadas. Lo único que podemos ver a corto plazo son las maternas y en los recién nacidos. Por eso se da ese enfoque tan importante y centralizado en estos conceptos. Esa es mi opinión.
Bueno, muchas gracias, doctor Díaz. Yo quería anotar sobre la consideración que usted hace de las 3 fuentes y pensando específicamente desde la pregunta inicial que le hacía, y es que pues los recursos que se gastan en ese primer rubro, que es el de la prevención y la atención efectiva de las necesidades de atención médica curativa, paliativa, de recuperación de la salud, pues básicamente son el 90-95% de los recursos que consume un sistema de salud, de los gastos recurrentes de un sistema de salud, el 90-95% están ahí. Salud pública y determinantes sociales son o sea, lo que está específicamente enmarcado dentro de lo que es un sistema de salud, realmente es muy poquito dinero, de un impacto importantísimo, sin duda, pero realmente es poco dinero. La prevención y la promoción de la salud realmente no cuestan mucho, lo que cuesta es la curación y la atención de recuperación de la salud. Entonces, de cara a ese problema, a esa urgencia financiera, que es lo que yo quiero que exploremos un poquito más a fondo, yo he planteado, y lo planteaba en mis 2 intervenciones, desafortunadamente como tengo el rol de moderador, no puedo emitir mis opiniones, pero a través de mis preguntas trato como de confrontar las posiciones que se plantearon en los 8 webinars, incluyendo los 2 en los que yo participé. Entonces, yo planteaba en uno de mis webinars que el tema de la autorregulación y el autocontrol de los profesionales era un punto supremamente importante para, digamos, prevenir o disminuir la magnitud de ese impacto financiero, ¿sí? Porque finalmente, pues el médico es el que toma las decisiones de diagnóstico y de tratamiento, de las cuales se derivan el consumo de los recursos en la gran mayoría, en la mayor proporción de un sistema de salud. Entonces, quizás como la exministra Corcho lo mencionó en la reunión de la Academia de Medicina a inicios de febrero, lo decía que pues los médicos tienen en su poder, en el bolígrafo del médico que llamamos, la capacidad de hacer un sistema sostenible o no sostenible. Yo no estoy tan convencido de que eso sea del todo cierto, pero ciertamente sí tienen un impacto muy grande en la forma como se utilizan los recursos y en el equilibrio financiero, en la sostenibilidad financiera de un sistema. Por eso quisiera preguntarle al doctor Velandia, porque su planteamiento durante su participación en el webinar fue precisamente sobre ese tema de la autorregulación. Bueno, se tocaron otros temas del talento humano en salud, etcétera, pero ese tema de la autorregulación entra aquí como un elemento crítico, porque también lo mencionaba el doctor Gómez, lo acaba de mencionar ahora, pero también en sus participaciones en los webinars previos, decía que esa parte de los controles previos y concurrentes, pues en teoría debería ser suplida por los comités de autorregulación. Pero usted, doctor Velandia, decía que la autorregulación, primero, pues es una función propia, inherente al profesionalismo, porque los profesionales son los que se deben autorregular siempre, pero que si no nos autorregulamos, pues nos regulan desde afuera y nos controlan desde afuera. Entonces, lo interesante, me gustó mucho una frase suya de su participación que decía, el proyecto de ley no define qué es autorregulación. La autonomía médica está definida en otra parte, incluso en el artículo 17 de la ley estatutaria, pero no la autorregulación. Y entonces en el proyecto de ley finalmente se define la autorregulación como autorregularse. O sea, es más o menos una tautología que no define nada. Sin embargo, es crítico ese rol del médico en hacer el uso más eficiente posible de los recursos disponibles para lograr el mayor impacto posible en salud, claramente sin tener en cuenta el efecto de los determinantes sociales, de la promoción y de la prevención. O sea, en lo que corresponde al gasto recurrente de un sistema de salud, que es básicamente atención curativa, atención individual o cuidado de recuperación de la salud, ese rol de los médicos es fundamental. Doctor Velandia, ¿usted cree que sí es un elemento fundamental en la sostenibilidad financiera del sistema y hay algo que podamos hacer ahí en este tema de la autorregulación? Bueno, buenas tardes a todos. Un placer compartir con todos ustedes este foro y pues gracias por los que están presentes. Bueno, doctor, lo he aprendido de varias de sus charlas, doctor Ramón Abel, que es un tema básico, es un tema eh, fundamental, el tema de la autorregulación. Sin embargo, yo lo he dicho en varias charlas, en varios escenarios, la autorregulación es un tema nuevo. La autorregulación, incluso si lo dije en mi charla, la autorregulación viene desde la ley 23 del 81.
desde el Código de Ética Médica. Eso es autorregulación. Ahora, desafortunadamente, la autorregulación no se ha venido entendiendo, incluso con las herramientas que se han brindado durante todo este tiempo, no se ha querido entender, o mejor, los médicos no han querido entender que son los que tienen la facultad de autorregularse. Cuando yo digo que si no se autorregulan los van a regular, es que sencillamente eso no es autorregulación. Me están imponiendo una norma. Sea como sea, me la están imponiendo. Entonces, creo no todo, mejor no todo, no. Hay cosas buenas que la reforma, digo no todo porque pues igual para mí hay muchas cosas que no van, pero una situación buena de la reforma es que puso sobre la mesa este tema de la autorregulación y la autonomía de los profesionales y pues principalmente de los médicos. Lo puso sobre la mesa y lo puso sobre la mesa para decir, venga, esto ya viene desde hace rato, están las herramientas, ¿por qué no se utilizan? Y en mi charla yo hablaba del programa que usted encabeza a partir de sociedades científicas, que son las decisiones acertadas, que es un programa neto de autorregulación. O sea, no le está imponiendo el Estado, es simplemente pura y física revisión de procedimientos, de procesos, de excluir lo que no va, que ahí es donde viene el tema de los costos que definitivamente no se requieren en una prestación de atención y que el médico mismo está en la facultad de excluirlos. Entonces, programas como ese, mire que no tienen acogida o los mismos profesionales como que no les dan la importancia que tienen. Y vuelvo y repito, esto es neta autorregulación, así como lo es la recertificación. La recertificación que obviamente todos sabemos que en algún momento con la 1164 era una recertificación que querían meterla obligatoria, que por cuestiones constitucionales se tumbó, perfecto, pero quedó una recertificación voluntaria. Y hay muchas especialidades que manejan la recertificación voluntaria. Muchas sociedades científicas tienen un programa con el CAMEC en donde se hace la recertificación voluntaria durante 5 años y al final se le entrega muy simbólicamente un sello al médico en su hoja de vida diciendo usted está recertificado por nuestra sociedad. Esto es importantísimo, esto es autorregulación. Si los médicos no entienden que esta es la forma de autorregulación, va a llegar cosas como esta. Mire, y no sé, yo sé que algunos de ustedes, o si no la mayoría me dirán, no, usted no tiene razón, pero para mí el Comité de Autorregulación lo pusieron ahí porque es que en determinado momento se tumbó un artículo en donde decía que los médicos debían cumplir absolutamente con todo lo que necesitaba el paciente en su atención. Y entonces, para, para, para darle fuerza a esto, entonces vamos a crear un comité para que evite que el médico vaya formulando o vaya entregando procedimientos, tecnologías, medicamentos que para nosotros son costosos. Y hace poco estaba en una reunión y alguien decía, es que, hablando de un problema del sistema, decía, no, es que ese es el nuevo sistema de salud, el deficiente es el nuevo sistema de salud que quieren. No, el problema con la autonomía y la autorregulación siempre ha estado y se incrementó desde la ley 100 para acá. Y vemos que en este momento, a mí me parecía muy curioso que en este momento hay medicamentos, hay procedimientos que se vienen utilizando de años y de un momento para acá las EPS y las aseguradoras están diciendo no, es que eso es experimental, no, es que por alguna razón no están dando lo que el paciente necesita. ¿Y eso por qué se produce? Porque los médicos no toman fuerza en imponer, no sé si es el término imponer, pero en tomar, en que estas decisiones que ellos están tomando sean válidas, mire, y ponerlas en conocimiento. Entonces, por eso es que yo creo que sí, efectivamente es una situación que afecta en una forma determinante los costos del sistema, pero pues igual tenemos que encontrar ese punto de acuerdo en donde los médicos como profesionales, liberales, independientes, ejerzan esa autonomía y ejerzan esa autorregulación que tienen, porque pues igual al fin y al cabo, ustedes son los técnicos, ustedes son los que saben y ustedes son los que soportan todo un sistema.
Entonces, para mí es más un llamado de atención para los médicos que utilicen estas herramientas que no están escritas en una norma. Nadie les dijo o nadie está diciendo, no, es que los médicos tienen que hacer, o las sociedades científicas tienen que hacer un programa para determinar cuáles procedimientos no son necesarios en su ejercicio profesional. No, esto se trae gracias a su labor, doctor Ramón Abel, y así se tiene que imponer, eso se tiene que implantar. Los médicos tienen que entender que tienen que hacer ese ejercicio porque está en sus manos, porque hay que evitar que el Estado en definitiva llegue e imponga situaciones como esta que para mí no van, porque pues igual se terminan constituyendo en barreras de atención, que es, creo que ese es el principio, uno de los principios que, que impulsó esta reforma a la salud son las barreras de atención. Y ahí hay una barrera importante. Y esa barrera se tiene que disipar, eso no podría existir y la forma de disiparla es a partir de los profesionales que tienen el conocimiento y que sean ellos el que impulsen esa labor, no que el Estado venga y les diga, ustedes deben hacer esto, o deben ordenar esta situación o esta otra situación. Creo que esa es como la postura que quiero dejar y pues el llamado de atención que quiero hacer con mi intervención. Muchas gracias, doctor Velandia. Bueno, esta discusión ha estado súper interesante y nos queda más o menos 35 minutos, o yo diría que por ahí 20 para que dejemos preguntas para el público. Voy a llevar la discusión a un tema ya mucho más, que tiene mucho más que ver con la reforma y con el modelo que nos propone la reforma. Y le voy a pedir a todos mis contertulios que en esta segunda intervención seamos mucho más breves, ojalá 2, máximo 3 minutos. Y la pregunta es va a lo siguiente. Ya vimos todo el énfasis tan importante que hay que hacer y que es urgente que nos planteaba el doctor Guerrero en la atención primaria, en la prevención, y en el momento en que el paciente necesita una atención, pues tener una solución una estructura muy resolutiva en el nivel básico y unas redes integradas que también incluyen el nivel básico, obviamente, que responden de manera idónea, oportuna y eficiente a esas necesidades. Sin embargo, yo en mi presentación hacía un planteamiento, en mi primera presentación cuando hablaba de redes integradas, hacía un planteamiento de 2 abordajes que no necesariamente son excluyentes, pueden coexistir, que son el abordaje de silos territoriales y el abordaje de silos poblacionales. En el abordaje de silos poblacionales, que es el que tenemos actualmente, las personas están separadas por EPS y cada EPS recibe la plata para prestarle la atención a sus afiliados y no a ninguno que no sea su afiliado. Entonces, por eso están como en un silo, ¿cierto? Separados por EPS. Pero como hay población de varias EPS en un mismo territorio, cuando vayan a hacer acciones de salud pública, de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, de detección temprana, inclusive de atención primaria, de atención en nivel básico, enfrentan una dificultad muy grande porque no se pueden poner de acuerdo y no se coordinan bien para hacer acciones de naturaleza territorial. Entonces después viene, como respuesta a eso, que ha sido para mí buena parte de la base de los problemas o de las debilidades en la salud pública, en la atención primaria que promovió la ley 1438, como lo planteó el doctor Guerrero, precisamente por ese enfoque de silos poblacionales. Entonces, el gobierno trae una solución y es eliminar ese enfoque de silos poblacionales y migrar a un enfoque de silos territoriales, donde las personas están separadas por territorios, se adscriben a su CAP de su área de residencia y los recursos se asignan por esos territorios, desde el microterritorio del equipo territorial de salud hasta el territorio del CAPS, después el territorio de una zona que se junta con su red integrada y todo con un enfoque territorial, como claramente lo describen en el documento de la OPS del doctor Guerrero y en otros documentos sobre redes integradas que se han producido. Entonces, la pregunta aquí va, porque estoy recogiendo varios elementos que se han planteado en esta primera ronda de preguntas, y es que la mejor manera de generar un impacto en los indicadores agregados de salud de cualquier país es hacer una gran intervención en la atención primaria en su versión amplia, ¿cierto? No la que nos decía el doctor David Tejada en la época de Almata, que tradujimos mal. No, el concepto de atención primaria integral resolutiva, como lo plantea. En ese enfoque, si nosotros hacemos una intervención masiva y altamente efectiva en atención primaria integral resolutiva, vamos a tener un mayor impacto en mortalidad infantil, en mortalidad materna, en expectativa de vida, en todos los indicadores agregados de salud.
que si dedicamos más recursos a la mediana y alta complejidad, que es propia de las redes integradas de servicios de salud. Entonces, yo quisiera, doctor Guerrero, muy brevemente que usted me dijera cómo conciliar, si es posible conciliar esa lógica de los silos territoriales con una gran inversión en atención primaria, con un gran impacto en los indicadores agregados de salud, pero a la vez lograr una alta resolutividad en las redes integradas e integrales de salud en la mediana y alta complejidad, de modo que las personas tengan toda la atención que necesiten sin barreras de acceso hasta las tecnologías más costosas hasta el último minuto de su vida. A mí me parece que esas dos cosas son difícilmente conciliables. ¿Usted nos podría dar una idea, doctor Guerrero, si acaso lo ha pensado o dejarnos nuevas preguntas sobre ese punto? Sí, Recuerden la brevedad, ¿no? yo quisiera decirles, es válido el planteamiento, es necesario entender que el sistema de salud de Colombia tiene un financiamiento importantemente adecuado para poder hacer ese tipo de cosas. No se aleja muchísimo, digamos, de muchos sistemas y uno diría posiblemente le falta un punto del Producto Interno Bruto, pero si tuviéramos eso, tendríamos que pensar cómo organizamos para tener impacto, para reducir mortalidad, para reducir morbilidad, y no hay ninguna duda de que el sistema actual, como está conformado, no está resolviendo eso. Se concentró en la alta complejidad y estamos gastando más, y diríamos que allí tenemos una concentración indebida de muchas cosas que se repiten, se realizan en una forma, digamos, muy compleja y muy difícil. Yo pienso que eso hay que detectarlo, está claro y lo tenemos que resolver. ¿Cómo se resuelve? Pues trabajando en los territorios sin excluir la gestión de riesgo individual. La gestión de riesgo individual y la gestión de riesgo colectiva son sinérgicas, se apoyan, interactúan y deben tener una unidad, digamos, de mando para poderla hacer adecuadamente. Es indudable que cuando trabajamos en atención primaria con capacidad resolutiva en los primeros niveles, se logran mejores resultados. Y ahí podríamos, digamos, mostrar muchísimos estudios que muestran cómo la atención primaria en salud, cuando trabaja en los primeros niveles, detecta lo que no se detecta en los consultorios. Los consultorios detectan cuando ya la gente está enferma y diagnostica la enfermedad porque la gente llega con el dolor y llega con el problema. Pero cuando se trabaja por fuera del consultorio, hay búsqueda activa de madres gestantes. Sabemos que tener control prenatal forma, digamos, a tiempo, previene múltiples problemas. Entonces, hacer un buen control prenatal y detectar las madres gestantes a tiempos es algo muy valioso. Detectar a tiempo la diabetes, detectar a tiempo la hipertensión, detectar a tiempo la obesidad, detectar a tiempo la violencia intrafamiliar, detectar a tiempo problemas de salud mental, con equipos que tengan capacidad de resolver eso, son altamente efectivos y eficaces y está mostrado en la literatura y en los estudios. Entonces, no nos podemos dar el lujo de decir eso no funciona. Me parece que es totalmente equivocado y es allí donde tenemos que colocar una inversión financiera suficiente para poder financiar esos equipos en esos microterritorios, hacerlo en esos microterritorios. Ahora, aparece la enfermedad. Si ustedes miran todos los esquemas, las redes de servicios deben ser territoriales. Nosotros tenemos unas redes de servicios de prestadores por agentes económicos que afilian, que es lo que tenemos actualmente. Pero si tenemos redes territoriales donde yo utilizo la capacidad instalada que tengo en la microrregión, en la región, y tengo acceso a todos ellos y no en una forma únicamente por el contrato que me hace el gestor, que hace el contrato, no, abierto, que yo como ciudadano pueda acceder a los diferentes servicios y donde esos servicios no sean pagados por tarifas como se hace actualmente. Es posible que queden algunas cosas de tarifas, pero el gasto prospectivo, el gasto que se haga por rutas de atención, indudablemente va a contener los gastos y va a llevar a un nuevo comportamiento diferente de las redes de servicios de salud. Y eso posiblemente ayuda a la sostenibilidad financiera.
No puede mantenerse la idea de una alta rentabilidad financiera en el tercer nivel para que hoy digamos que no es rentable atender la madre o no es rentable atender la pediatría o no es rentable tal cosa. Eso debe desaparecer del lenguaje en el sistema de salud de Colombia y debe resolverse porque no estamos trabajando por asuntos rentables, estamos actuando para poder resolver los problemas y tener capacidad resolutiva. Y es compatible, Ramón Abel. La gestión de riesgo individual y la gestión de riesgo colectiva es compatible. Nosotros trabajamos en Medellín, tú lo conoces la experiencia con EPS, donde se unieron los recursos para el primer nivel de los sectores, para sectores públicos y las secretarías de salud con las EPS para atender las poblaciones más vulnerables y funciona y tiene una rentabilidad. La familia se une. Nosotros hemos trabajado en lugares donde una persona, el padre era de una EPS, la madre de otra EPS y los hijos funcionaban por otro lado y nosotros uníamos eso. El unir en una acción de medicina familiar, de salud familiar y comunitaria es de alta rentabilidad social y creo que eso es posible. Yo diría que debemos abrir la mente, casi que digo que es abrir la mente, de que es posible compatibilizar la concepción de silos que tú planteas territoriales con silos, digamos, poblacionales. Es posible hacer eso, es posible hacerlo compatible y yo he visto acuerdos sociales en Colombia que han permitido que eso ocurra. Por lo tanto, no lo descarto y me parece que es posible lograr ese resultado. Bueno, eso me parece un punto excelente, doctor Guerrero, porque creo que si hay una divergencia importante en el abordaje del proyecto de ley del gobierno es en que el énfasis en la territorialidad aparentemente cierra la posibilidad de que se siga teniendo un enfoque de silos poblacionales. Si usted plantea que sí son Tendría que posibles, yo estoy de cambiarse que acuerdo. los gestores que van a trabajar puedan tener la claridad de trabajar en esa combinación. Porque Exacto. es posible que si el gestor no acepta esa combinación y lo acepta solo para cuidar sus instituciones en lo que llaman la integración vertical, ahí se nos derrumba el esquema. Entonces es importante que los gestores acepten que es compatible trabajar en silos poblacionales y silos territoriales y que los dos tienen sinergia en el uso de la información, de los instrumentos y muchas cosas y se potencian muchas cosas. Entonces, si logramos ese acuerdo, pues posible, y Colombia tiene 2 o 3 ejemplos que se pueden mostrar y que están documentados para poder lograr un avance en ese sentido. Excelente, me parece que eso es un punto de convergencia muy interesante que nos puede ayudar. A propósito, voy a hacer aquí una nota de contexto porque otra de las preguntas que nos enviaron es, bueno, ¿y en qué va la reforma? Pues el entorno político no está muy favorable en este momento para el gobierno y eso se refleja claramente en la fuerza que tienen sus coaliciones en el legislativo y por eso pues la discusión en plenaria de Cámara que estaba prevista pues para el inicio de este periodo no se ha dado y aún así, aunque se lograran los votos en la plenaria de Cámara, posiblemente en la plenaria de Senado, en la Comisión Séptima y plenaria de Senado, no va a ser fácil el trámite. Entonces, lo que probablemente pueda pasar es que el gobierno se vea obligado a construir un proyecto conjunto con los 2 proyectos que han presentado los partidos y el último que radicó el Centro Democrático, que es realmente muy simple, tiene 9 artículos. Entonces, va a tocar hacer una mezcla de todos esos, no en un ejercicio de acumulación de proyectos, que es más propio de la comisión, sino de acuerdos entre los partidos. Y en ese punto, en esa búsqueda de esos acuerdos, me parece muy importante esto que acaba de señalar el doctor Guerrero, y es que podamos hacer una conciliación entre el enfoque de silos territoriales del proyecto del gobierno y los enfoques de silos poblacionales que se conservan en los 2 proyectos de ley estatutaria y en el del Centro Democrático también. O sea, los 3 proyectos conservan el enfoque de silos poblacionales, porque conservan el aseguramiento y la figura de las EPS. Entonces, creo que allí tenemos un punto de encuentro interesante porque sí, usted bien lo dice, la experiencia de Medellín es una prueba de que eso sí puede funcionar. También está la de Barranquilla, la de otros entes territoriales del país. Entonces, yo creo que sí hay una posibilidad importante. Para continuar con el argumento, doctor Díaz, de esa aparente división o disyuntiva entre la atención primaria y las redes integradas, el doctor Guerrero nos dio una visión en la que sí es posible
lograr eficiencias en ambos niveles y no solamente hacer todo en la atención primaria y descuidar la mediana y alta complejidad, porque allí es donde están las grandes necesidades de la gente, allí es donde aparecen las acciones de tutela y las quejas y los desacatos y todos los problemas. Hay que Allí es resolverlo. donde está exacto, allí es donde está el problema de financiamiento, porque el gasto recurrente se genera es ahí, ¿cierto? Entonces, doctor Roberto, ¿usted cree que realmente hay una contradicción entre financiar la atención primaria para tener un gran impacto en salud, pero descuidando la mediana y alta complejidad en las redes integradas, o se pueden lograr las dos al tiempo para poder tener un sistema Mire, que sea sostenible y que genere mejores resultados en salud? yo creo que nosotros queremos hacer es un milagro, porque queremos tener la misma atención que tiene el sistema europeo con una riqueza de un país. Pues estamos muy atrás, muy atrás. Nosotros tenemos problemas con el alcantarillado, con el agua, con la comida, con la vivienda. Todo eso ya lo superó hace décadas Europa. Entonces, por eso ellos tienen un concepto muy diferente de atención primaria. Entonces, nosotros sí queremos un país que es pobre, que tiene un Producto Interno Bruto que es mucho más bajito, que la productividad, que el ingreso per cápita en dólares es 10, 20, 30 veces menor que el europeo, y que nosotros compramos los equipamientos y todos los elementos los compramos a costos de Europa o de Estados Unidos, y queremos tener, o sea, para ellos es mucho más económico eso, queremos tener el mismo o el mejor sistema de salud. Eso es una utopía, a mí me parece. Nosotros tenemos que aterrizar a la realidad nacional, y en eso sí estoy totalmente identificado, que es la autonomía de los profesionales los que tienen que hacer la asignación de los recursos, que en últimas, esos recursos que son muy escasos para cumplir unas cada vez más exigentes necesidades, tiene que pasar por un filtro racional en qué se debe utilizar, y esa es lo que tiene que hacer. Ese cambio de mentalidad lo tiene que hacer el talento humano en salud. Porque hoy, ¿cómo funcionamos? Hoy funcionamos con las leyes del mercado. Hoy funcionamos que lo que más factura genera más utilidad, y nadie lo está midiendo con la utilidad social. Eso se abandonó. Ese modelo de mercado tiene esa desventaja que hoy hay que solucionarla. Primero, que como el mercado no genera utilidad en los sitios más apartados, pues ahí se abandonaron. Y segundo, de que como hay un intermediario que maneja la utilidad, entonces hay una competencia de que quién factura más sin importar el qué y cómo se paga menos para generar utilidad. Eso, para resolverlo, sí tiene que el gremio médico tiene que participar directamente en los mecanismos de asignación de recursos. Y para hacer eso, no es con la mentalidad que hoy tenemos de que usted gana más en la medida que trabaja más y produce facturando mayor costo. Eso tenemos que desmontarlo. Es muy difícil, pero esa es la salida. Gracias. Bueno, pero ese planteamiento que usted hace, doctor Roberto, de que el negocio es facturar más y producir un costo mayor, y si no hay rentabilidad se abandona, tiene mucho sentido en la lógica del pago por evento, ¿sí? Si al prestador le pagan por evento, pues facture, opere, haga todo lo que sea, más endoscopias, más medicamentos, lo que mejor le paguen. Pero en el contexto colombiano han emergido modalidades de contratación, como lo mencionaba el doctor Gómez, modalidades prospectivas que invierten totalmente ese incentivo. Cuando uno ve ciertos programas especializados en Colombia que han tenido mucho éxito y han crecido, han funcionado bajo modalidades prospectivas, es decir, tienen un recurso fijo para atender unas necesidades de una población, digamos, VIH, enfermedad renal crónica, terapia de reemplazo renal. Y ahí se han visto resultados muy interesantes. Ahí el negocio no es la enfermedad del paciente más complejo, sino todo lo contrario. Tal vez lo que nos ha faltado es escalar esas experiencias, pero lo quiero traer a colación primero para contrastar con la idea de que el negocio es la enfermedad y de que entre más facture mejor. Eso es cierto en el pago por evento. Y además, para enfatizar el que la solución y el mejor uso de los recursos, sobre todo en la mediana y alta complejidad, está determinado crucialmente por la forma como se producen los servicios de salud, y allí los médicos juegan un papel importantísimo porque finalmente son los que toman las decisiones de diagnóstico y tratamiento, que son las que tienen impacto en el gasto, ¿sí? Obviamente todas las profesiones de la salud son muy importantes, pero el médico tiene bajo su responsabilidad esos dos elementos. Entonces, claramente ha habido experiencias que han sido además producto del mercado. Fíjese usted lo interesante.
un mercado que los lleva a competir, a crear estructuras y procesos diferentes para manejar de la mejor manera posible el VIH o la terapia de reemplazo renal. No sé si en la presentación mía hice el caso de la terapia de reemplazo renal, que en Colombia es absolutamente sorprendente. Hace 20 años, el costo por paciente mes en diálisis era de $1.500. Hoy en día es de como $800 más o menos, $500, ¿sí? 500, $800. Hace 20 años eran $1.500, hoy es $800. Hace 20 años cubrían menos cosas que hoy. Y hoy tenemos mejores resultados que todos los países de Latinoamérica en terapia de reemplazo renal. Y la única posibilidad de responder no es que le rebajaron los honorarios a los médicos, no. Los nefrólogos, entiendo, pues hasta ahora todos trabajan de manera bastante, o sea, bien remunerados, con unas condiciones profesionales y de autonomía, doctor Velandia, muy importantes. Claramente la terapia de reemplazo renal está muy estandarizada por el nivel de conocimiento y de avance de la ciencia que tiene. Pero bueno, quería hacer esa anotación, doctor Díaz, en el sentido de que los mercados no necesariamente producen esa hipertrofia y ese gasto porque eso depende del pago por evento. Entonces, volviendo un poquito a la pregunta de si hay una división ahí entre mediana y alta complejidad con redes integradas y la baja complejidad, doctor Gómez, yo quería preguntarle a usted por qué usted plantea que en su tercer elemento, que es si los recursos se están gastando de manera eficiente, pues esa es una pregunta crítica que nos tenemos que hacer, ¿sí? O sea, si la plata, de verdad, la mayor parte del dinero se consume en servicios de mediana y alta complejidad, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Usted planteaba los mecanismos de pago prospectivos, claro, pero para que haya pagos prospectivos tiene que haber unas estructuras en la prestación que hagan posible que esos pagos prospectivos operen en la forma esperada y obtengan el resultado esperado. No es simplemente pagarle un PGP a un grupo de médicos para que después vean a ver cómo se defienden, porque esa es la receta para el fracaso. Entonces yo no sé si usted desde su perspectiva financiera y de todo el análisis que ha hecho, nos podría dar alguna luz en este sentido, cómo alinear esas dos cosas, o gastamos más en atención primaria y abandonamos la mediana y alta complejidad, o la acción de tutela nos lleva siempre a consumir más en la alta complejidad y abandonar la atención primaria. ¿Cómo pudiéramos lograr eso desde una perspectiva financiera amplia que usted plantea en su tercer punto? Doctor Ramón Abel, simplemente que no puedo eludir el debate, eso para un abogado es difícil, pero quiero plantear algo con lo que señalaba el doctor Guerrero, porque el doctor Guerrero sobre la suficiencia decía, es que a lo sumo falta un punto, pero miren de lo que estamos hablando. Colombia tiene un PIB estimado al año 2021, hice una cuenta aquí rápida, los abogados no somos particularmente hábiles con las cuentas, pero más o menos esta cuenta me da que teníamos un PIB al año 2021 de 1.177 billones de pesos. Si a eso sacamos un punto, son 11.772.000 millones. Si le sacamos una regla de 3 a 11.772.000 millones de pesos, que es el punto que el doctor Reguero dice que falta, eso más o menos es como el 14.5% de todo el presupuesto de ADRES. Eso implicaría más o menos 3 o 4 reformas tributarias solamente destinadas a salud. Luego, un punto es una enormidad de dinero que hoy no tenemos, y ese es precisamente el primero de los puntos que tocaban. 11 billones de pesos es mucho dinero. Quería, digamos, señalarlo en ese punto primero. Segundo, aquí hay algo, doctor Ramón Abel, en la práctica, porque es que la teoría, todos estamos de acuerdo en la teoría, todos sabemos que la gran discusión está en el cómo y en el con qué. Miren lo que pasó con la atención primaria, algo con lo que estamos de acuerdo. La atención primaria es que nadie puede estar en desacuerdo con la atención primaria. Razonablemente, todos estamos de acuerdo y reconocemos las bondades del fortalecimiento de la atención primaria, pero miren lo que pasó en el proyecto a propósito de lo que pasa con la mediana y alta complejidad. Ese proyecto planteaba la construcción de unas redes integradas e integrales, y lo primero que hizo fue fragmentar las rutas operativas y financieras, cosa que no tiene ningún sentido. Ese proyecto señalaba que había una ruta operativa y financiera para la atención primaria de la baja complejidad que se articulaba a través de lo que en el principio eran los fondos territoriales, que a la vez se pasaba con subsidio a la oferta, con la estructuración de presupuestos que financiaban los CAPs, fortaleciendo la atención primaria, y lo que correspondía al presupuesto de las ICES, ¿cierto? Y por la otra ruta operativa y financiera, creaba una ruta operativa y financiera para el financiamiento de la mediana y alta complejidad que se articulaba a través de lo que en ese momento se llamaban fondos regionales. Y la articulación, la integralidad, dependía de un buen sistema de referencia y contrarreferencia, algo que es absurdo. O sea, pensar que la integralidad se gana
únicamente fragmentando los dos niveles de atención y que se comuniquen a través de sistemas de referencia y contrarreferencia, y eso es una red integrada integral, no tiene ningún sentido. Porque además, fíjese una cosa, y es que en este sistema, el subsidio a la oferta hoy solamente tiene un recurso explícito que es el 3%, esto estaba por allá en la ley 715, que es el 3% del Sistema General de Participaciones. Eso es lo que hay para el subsidio a la oferta en este país. Luego, usted tiene que necesariamente articular todo eso para poder garantizar un flujo de recursos adecuados que vayan destinados al subsidio a la oferta, que es una forma de alguna manera de mitigar los efectos colaterales indeseables de un sistema de salud basado en el mercado, que todos sabemos que tenemos que corregir, pero ahí no hay una corrección sobre ese punto. Y para terminar el tema de las redes tienen unos condicionantes. Una red no es integral porque la norma diga que es integral. O sea, la norma puede decir que la red es integral, pero la integralidad de la red tiene unos condicionantes jurídicos. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el vehículo jurídico de agrupación de las redes? Porque si hay una multiplicidad de prestadores, ¿y cómo se agrupan jurídicamente ellos? No hay una respuesta para eso. Hay unos condicionantes económicos. El doctor Ramón Abel lo ha dicho y eso se lo ha aprendido también a él. Para poder involucrar el ciclo de atención, las modalidades de pago son absolutamente indispensables, ¿no? Y hay unos condicionantes técnicos. ¿Qué integralidad va a haber sin una historia clínica interoperable? ¿Qué integralidad va a haber sin una historia clínica interoperable? No hay nada que hacer. Entonces, quiero añadir esos puntos para responder ahora sí la pregunta que tiene que ver con la modalidad de pago. Y parte de todo lo que he contestado tiene que ver con eso. Al final, la modalidad de pago, como usted dice, doctor Ramón Abel, no es simplemente decirle a la gente, le voy a transferir por anticipado un dinero y mire a ver usted qué hace con eso. Porque al final, algo que hemos señalado muchas veces es que lo que es resolutivo no es el prestador, ni es resolutivo el talento humano, lo que es resolutivo es el sistema. El sistema es el que integralmente, articulando una gran cantidad de gente, se vuelve resolutivo o no. Y para que el sistema pueda volverse resolutivo, tiene que articular agentes, tiene que articular rutas operativas, tiene que articular rutas financieras, tiene que articular sistemas y condicionamientos técnicos sin los cuales pues usted al final no hace nada simplemente poniéndolo en la ley, porque entre la ley y el territorio hay una enorme brecha que hay que resolver y que no se puede resolver simplemente dejándolo ahí. Entonces, mire, al final, ¿yo qué creo? Usted tiene que buscarle la plata a la atención primaria del subsidio a la oferta, que es un problema que no son lo mismo. Tiene que buscar dineros para que financien el fortalecimiento de la atención primaria, y la atención primaria tiene que tener un gran componente subsidiado por oferta. Todos aquí sabemos que los CAPS no van a llegar al Guaviare y a la Colombia Profunda si esos CAPS no están subsidiados por oferta. Y sin embargo, en la ley sigue apareciendo solamente un 3% de subsidio a la oferta, con un ingrediente adicional para todos, para que le paremos bolas a esto que lo he dicho en otros escenarios. La atención primaria se financiaba con el Sistema General de Participaciones y eso implicaba modificar la ley de estos 15. Y eso lo eliminaron. Hoy los recursos del Sistema General de Participaciones están financiando el régimen subsidiado. Si la reforma se aprobara hoy, lo del Sistema General de Participaciones, que en principio debería destinarse a financiar el fortalecimiento de la atención primaria, va a quedar financiando el régimen subsidiado. Eso obviamente no tiene ningún sentido porque la reforma plantea la eliminación de los regímenes. Y luego, si no hay fortalecimiento de atención primaria porque no hay subsidio a la oferta y porque no hay recursos, pues todo el sistema queda desarticulado, más aún si usted tiene en cuenta que el sistema está casi que inherentemente fragmentado, por lo menos en la propuesta. Ahora, ¿cómo impacta eso la mediana y alta complejidad? Yo tengo ahí varias consideraciones desde el punto de vista técnico. Parte de lo que también nos ha aprendido en esta discusión es que el pago global prospectivo es una forma de transferencia del riesgo primario. No sé, doctor Ramón, a ver si me equivoco. El riesgo del riesgo primario, ¿no? Sí. De incidencia y de severidad. De incidencia y de severidad. Si usted le transfiere eso al prestador, en la práctica tiene varios temas que hacer. Mire, uno de los problemas que a propósito, ahí le mando el interrogante al doctor Velandia, que lo veo que se habla, pero uno de los interrogantes que tengo es que si usted le transfiere el riesgo primario de incidencia, y de severidad al prestador, claramente genera un incentivo para que el prestador se convierta en un racionalizador de gasto. Él digamos, queda de alguna manera con un incentivo para él ponerle un de quieto el gasto, ponerle de alguna manera una contención al gasto. Y uno de los problemas que yo veo es cómo el comité de autorregulación se puede convertir en un instrumento para desfigurar su función primaria, que es autorregularse, para convertirlo en un controlador de gasto bajo otras consideraciones de otros incentivos. Entonces, al fondo, lo que veo con todo esto, que fue una explicación poco desordenada, es que el sistema debe encontrar la manera de articularse, que la articulación depende de encontrar vehículos jurídicos,
superar condicionamientos técnicos, encontrar de alguna manera las estructuras financieras y económicas que alineen los incentivos, y no se puede si en la norma, como está hoy, porque la norma desafortunadamente en eso es muy deficiente, pues no encuentra la manera de articular todo eso, porque de nuevo, y creo que termino con lo que usted decía, doctor Ramón Abel, al final no basta con decir que vamos a preferir la modalidad de pago prospectivo para resolver el problema, porque no se resuelve simplemente señalando eso, sino que hay que articular una gran cantidad de voluntades, si se quiere, que al final son las que definen si hay o no acceso real y material al derecho fundamental a la salud. Muchas gracias, doctor Néstor. Doctor Velandia, un último punto sobre, como lo planteábamos en la ronda anterior de preguntas, inevitablemente la responsabilidad del médico en tomar las decisiones es un elemento fundamental, porque de ello se deriva buena parte del gasto recurrente de un sistema de salud, porque toma las decisiones de diagnóstico y de tratamiento. ¿En qué medida esta transferencia de riesgos, estos pagos prospectivos, trasladan, lo que acaba de decir el doctor Gómez es muy importante, si el médico no tiene cómo impactar ese riesgo primario de incidencia ni ese riesgo primario de severidad, porque es exógeno, porque el paciente le llega, entonces, ¿en qué medida el médico estaría expuesto a un riesgo que no puede controlar y por lo tanto estaría expuesto a un mayor riesgo legal que terminara de pronto afectándolo? Porque muchos médicos le comentan a uno eso, no, es que yo estoy aterrado, estoy muerto del susto porque estoy enfrentando un riesgo del que yo no soy culpable y sin embargo me toca hacer que la plata alcance, lo cual quiere decir que a este paciente que me llegó con estas y estas circunstancias, yo no le voy a poder dar el tratamiento porque me gasto todo el presupuesto del mes del PGP. ¿Cómo se puede conciliar eso ahí? Tenemos solo 4 minutos, entonces vamos a tratar de tener una respuesta breve para poder hacer el cierre en adelante. Adelante, doctor Velar. Bueno, pues la respuesta es: eso es irreconciliable. Mire, en lo que ha tenido en cuenta, o lo único que no han tenido en cuenta, ni la reforma que está en curso, ni las reformas que vienen, es el talento humano en salud. No ha tenido en cuenta ni cómo se va a contratar, no ha tenido en cuenta cómo los va a afectar. Y esta parte de la responsabilidad, y lo decía el doctor Eduardo Guerrero, no solo es la tercerización, es estos puntos que estamos tratando acá. ¿Mm? Obviamente, si en un sistema de salud como el nuestro, el que pone la cara es el médico, el que responde es el médico, el que le tiene que decir al paciente, mire, no le puedo ordenar esto por X o Y, es el médico. ¿Y a dónde se va a reflejar eso? En las reclamaciones, en las quejas, en los tribunales de ética. Y hay una cosa que yo les digo a los médicos cuando les doy charlas: mire, la institución no va a responder por usted cuando usted vaya al tribunal de ética, y mucho menos va a responder por usted cuando tenga un proceso civil, un proceso administrativo, un proceso, menos un proceso penal, porque obviamente eso es muy personal. Entonces, por eso le digo, doctor, discúlpeme de ser tan grosero, decirle eso es irreconciliable, porque no, en un sistema como está estructurado, ni el que está ahorita, ni el que viene, ni los otros 3 que están en curso, no, eso no lo están teniendo en cuenta. Porque siempre lo que se ha dejado de último es, y discúlpeme, voy a centrarme en el médico, es al médico, es al que pone la cara. ¿Mm? Entonces, hay que, ¿cuál es la forma? No, estar participando en todo, estar participando, si no se puede, si por X o Y motivo llega a salir la reforma 339, el proyecto de ley 339, no, pues lo que siempre hemos hablado, entrar en la reglamentación. ¿Cómo van a reglamentar? Mire, es tan triste la situación que de un momento a otro ya se decidió que la parte de contratación del talento humano en salud, la parte laboral, ya no se iba a tocar, ni se iba a tocar en la reforma laboral, ni se iba a tocar en la reforma de salud. Entonces, ¿dónde queda? Eso es triste, es bastante harto, y pues bueno, se hacen las labores desde todos los ámbitos, pero si no se tiene eco, va a ser muy fregado y van a terminar respondiendo. ¿Qué está pasando ahorita? Que quien responde, vuelvo y le repito, es el que pone la cara, y el que le dice al paciente que su familiar se murió es el médico. Y al que le reclama porque el familiar se murió por X, por Y, por Z, porque no se le ordenó el tratamiento, porque no lo autorizaron, es el médico. ¿Mm? Por eso es que, muy curiosamente, yo siempre critico cuando se habla de responsabilidad médica. No olvides, eso no es responsabilidad médica, eso es responsabilidad de la prestación del servicio. Eso es otra De cosa. acuerdo.
De acuerdo. Pero bueno, el diagnóstico suyo, aunque contundente, no para nada grosero, son irreconciliables. Pero yo creo que sí hay una forma de conciliar esos dos elementos que desafortunadamente por razones de tiempo no podríamos entrar aquí a discutir, porque nuestro compromiso era terminar a las 7:30 y como siempre pasa, ¿no? Como todo ¿cómo es? Lo bueno de las cosas malas y lo malo de las cosas buenas es que no duran. Entonces, desafortunadamente tenemos que llegar al final de nuestra sesión de hoy. Ha sido una discusión súper interesante con planteamientos opuestos y contradictorios y con unos contrastes muy interesantes que nos han planteado ustedes. Les agradezco infinitamente los aportes tan grandes que nos han hecho, no solo en esta sesión, sino en los 8 webinars de la serie. Y invito a nombre de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas a todos los que nos están viendo hoy y que nos puedan ver después, que entren y revisen todos estos webinars. Los materiales están increíbles sobre el tema de financiamiento, sobre el tema de redes integradas, modelo de atención, todo el tema de talento humano en salud, los comités de autorregulación, etcétera. Entonces, creo que tenemos un material muy, muy importante que va a ser un insumo indiscutiblemente importante para hacer esa convergencia entre los por lo menos 4 proyectos de ley que hay en este momento en tránsito en el legislativo. Porque tenemos que definitivamente, y volviendo a la pregunta inicial, hay una urgencia ineludible de reformar aspectos estructurales del sistema. Pero la reforma del gobierno es una de las propuestas y hay muchas otras propuestas y tenemos que buscar algo que sea sostenible y aceptable para todos como país. Doctora Dora, misión cumplida. Muchas gracias por haberme concedido el honor de moderar este panel. Le cedo la palabra, por favor, para que nos despida y nos cierre. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, doctor Ramón Abel, muchas gracias, doctor Guerrero, doctor Néstor, doctor Pedro, doctor Roberto. Un gusto haber estado aquí en estas discusiones durante este tiempo. Esa es una primera serie de webinars sobre la reforma a la salud, que cerramos hoy con broche de oro. Realmente muy buenos los aportes. Tuvimos una audiencia importante, tanto por aquí directamente con presidentes de sociedades científicas y también en el canal de YouTube. Todo el material queda grabado para que puedan acceder. Las preguntas que se hicieron a través del canal de YouTube fueron resueltas a lo largo de la discusión, de modo que, bueno, esa es una primera parte. Seguramente ahora que avance el tema de la reforma, volvamos con una nueva serie de webinares para siempre mantenerlos a todos muy actualizados, sobre todo con la participación de personas pues tan importantes como ustedes. Muchas gracias a todos y tengan una feliz noche.